Buenos días, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Son todos bienvenidos en el poderoso nombre de Jesucristo. Saludamos a nuestros hermanos en la red, los cuales también le damos la bienvenida. Esperamos que esta palabra sea de agrado a cada una de nuestras almas. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 2 hasta el verso 5. Libro de Efesios, el capítulo 1, verso 2 hasta el verso 5. Dice así su bendita y gloriosa palabra: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a ir al segundo testigo, libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 hasta el verso 20. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 hasta el verso 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, Dios de la creación, Señor amado, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, hemos abierto tu palabra con reverencia y con temor, Señor, sabiendo que los días son malos y que la venida tuya está hoy más cerca que antes. Venimos a prepararnos, a alistarnos para recibirte a ti, oh Dios, en la forma del Señor Jesucristo. Padre Celestial, permítenos estar listos para el momento y la hora. Las cosas escriturales se han hecho manifiestas en nuestros medios. Oh Dios, solo queda que el tiempo sea más acortado y que el arrebatamiento se lleve a cabo. Aquí estamos, Señor, Padre, como los protagonistas del último tiempo, sabiendo, oh Dios, que solo el que perseverare hasta el fin, este sería salvo. Bendice cada hermano y cada hermana que está presente, oh Dios. Oh Padre Celestial, yo solamente traslado mi mente y miro cuando los 70 incrédulos en el tiempo del Señor Jesucristo, que era un grupo de 82, cuando los 70 incrédulos se fueron, se opusieron a la palabra, la soledad que quedó, pero Jesucristo siguió, porque es necesario perseverar y la escritura debe cumplirse. Igualmente en estos tiempos, oh Dios, cuando los opositores se han levantado contra tu palabra, los falsos ungidos, y dividen el grupo, Dios, y se llevan los incautos que no saben, Dios, no conocen de tu palabra, entonces queda una gran soledad, pero con la certeza de que es la obra tuya, oh Dios. Amén. Sabiendo que tu palabra tenía que hacer una separación, era necesario en el tiempo del fin. Dice tu palabra y el mensaje que lo primero que debe ser recogido es la cizaña, para luego el trigo ser llevado al alfolí. Dios Todopoderoso, aquí estamos, en pie, con tu palabra, tal cual como está escrita. Bendícenos, oh Dios, bendice la gente en la red que puede mirar este video. Trae revelación a nuestras almas y a nuestros corazones, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, también te doy gracias por los que han sido restauradas su salud,
Los que aún están enfermos y tienen problemas, los colocamos ante tu presencia. Mi hijo que está presentando el ICFES, ayúdalo, dale sabiduría y entendimiento, Señor. Y toda petición que ha sido puesta es presentada ante ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, son tan amables. Y vamos a empezar un maravilloso tema en esta mañana. Se llama El libro de la vida del Cordero. Amén. Ahora, este es un tema bastante profundo. Y para entrar a este tema necesitamos entrar a un campo espiritual. En el espíritu y la revelación de la palabra, para entender que esto tiene un antes del principio y tiene un principio. ¿Sí está bien? Entonces vamos a entrar a mirar la mente de Dios. ¿Sí está bien? Esto es algo mucho más allá de la doctrina de los 10 fundamentos de arrepiéntase y bautícese. Esto es escudriñar qué pensó Dios para hoy. Amén. ¿Qué pensó Él allá antes de que fuera el principio? Y cómo esos pensamientos tenían que ser expresados y manifestados en los postprimeros tiempos. ¿Sí está bien? Para eso vamos a ir al mensaje adopción. Y vamos a encaminarnos a lo que dice la palabra. ¿Sí está bien? Dice así el mensaje. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿dónde hubo el escogimiento, hermanos? Fue antes de que se fundara un mundo. Amén. Hubo un escogimiento, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo los escogió Dios? ¿Cuándo los escogió Dios a ustedes que tienen el Espíritu Santo? Ah, tremendo. Entonces, ¿a quiénes fueron los escogidos? Los que tienen el Espíritu Santo. Qué omnisapiencia de Dios, ¿no? Como Él sabía que usted iba a recibir el Espíritu Santo, entonces usted fue escogido antes de que el mundo fuera. ¿Cuándo los escogió? Él antes de la fundación del mundo. Fundación del mundo, dice, Él los escogió y envió a Jesús para que Él pudiera hacer la propiciación de sus pecados, para llamarlos a reconciliación, a Él mismo, al amor. Jesús es el amor de Dios, ¿no? Entonces, como Dios sabía ya antes del principio quién iba a recibir el Espíritu Santo, Él hizo una escogencia. Y cuando Él hizo esa escogencia, luego se proyectó al tiempo de la vida y proveyó a Jesucristo, para que Él hiciera propiciaciones por estos escogidos. Amén. Entonces, antes, sigamos leyendo. A ver, dice aquí, antes de que vayamos más adelante, permítanme ir atrás. Y habla de Génesis 1:26. Le voy a continuar el miércoles, dice, cuando Dios hizo al hombre. Ahora, antes de que Él hiciera al hombre, a ver, ojo, antes de Dios hacer al hombre, ojo, esto es antes de ver algo visible, antes de haber algo tangible. ¿Sí está bien? Eso. Antes de que Él hiciera al hombre, Él, Dios, se llamó a sí mismo Elohim. Amén. Entonces, a ver, empezamos a mirar cómo se llamó Dios antes de haber algo visible, antes de existir algo tangible, antes de existir un átomo, una tierra, antes de existir el hombre, antes de existir la luz. ¿Cómo se llamaba Dios?
el Elohim. ¿Ve? ¿Qué significa en el hebreo el autoexistente? ¿Ve? Él solo. Nada existía antes que Él. Él era toda la existencia que había. El autoexistente. Él era Elohim. Significa el todo suficiente, omnipotente, todopoderoso, autoexistente. Oh. Entonces, ¿qué había ya antes del principio, hermanos? ¿Qué había? Ahí estaba Él, Elohim, pero no era visible. ¿Ve? No había algo para ustedes decir, mire, allí hay algo. No. Entonces, ¿qué era? Era el autoexistente. Era la gran mente maestra, la gran mente sabia, toda sabiduría, toda inteligencia, todo lo que es Dios, allí estaba. Amén. Llenando todo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso. Entonces recuerde, antes de existir el hombre, antes de existir cualquier cosa que nuestros ojos pueden ver, ahí estaba Él, Elohim, el que subsiste por sí mismo. ¿Quién lo creó? A Dios nadie lo creó, porque Él no tiene principio ni tampoco tiene fin. Por eso es el autoexistente. ¿Sí está bien? Eso. Ahora, ¿cómo estaba Él? Solo, totalmente solo. ¿Se está mirando usted la escena? Eso, hermano. Otro extracto del mensaje, adopción. Dice así el mensaje. ¿Qué hizo Él? Él, por previo conocimiento, nos vio anticipadamente. A ver, ¿qué había? Una mente. Él era Elohim. Pero por previo conocimiento, o sea, un conocimiento anticipado, nos vio. ¿A quién vio? A los que iban a recibir el Espíritu Santo. Oh, mire lo que Él vio. Entonces, ¿qué es lo primero que Él ve? No había nada, pero lo primero que Él ve en su mente era a los que iban a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, como cuando usted se recuesta en su cama y usted empieza, un ejemplo, a pensar, en su mente usted se traslada, por ejemplo, a una finca y allí usted está viendo una vaca, también está viendo un árbol de naranja. ¿Ve? ¿Dónde está eso? Eso no está ante los humanos. No, eso está ¿dónde? En su mente. El que está alrededor suyo podrá ver eso, no lo ve. Pero usted sí sabe que allí está una vaca y un árbol de naranja. ¿Sí está bien? Para colocarles un ejemplo de lo que estaba sucediendo. Allá estaba Dios solo, no había nadie más, solo Dios. Y Dios en su mente, ¿qué es lo primero que Él ve? A aquellos escogidos que iban a recibir el Espíritu Santo. Amén.